Saludos hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Nosotros, como siempre decimos, contentos y felices del hecho de que podemos ir a la palabra del Señor para ser edificados con la palabra del Señor. Y hoy nos arrojamos al quinto sermón de nuestra serie del libro de Habacuc. Y ya salimos del capítulo 1 y entramos ahora al capítulo 2, que es lo que veremos. Pero hoy no veremos el capítulo 2 completo porque notamos que es un poco extenso abarcarlo todo. Así que hoy veremos capítulo 2, versículo 1 solamente. Y hemos dividido ese capítulo 2, de manera especial el versículo 1, en cuatro estudios ahí mismo. 4 análisis es la palabra. 4 análisis de ese versículo 1. Y lo veremos, ¿verdad? Así que vamos a orar. Luego decimos el título del sermón, pero vamos a orar pidiendo gracia al Señor en esta ocasión. Oh Dios, Padre, gracias te damos por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque tú no nos pagas como merecemos. Gracias porque la sangre de Cristo hizo posible nuestra justificación y nuestra relación armónica para contigo, oh buen Dios. Pedimos ahora que tú nos bendigas. Da gracia al predicador. Dale claridad de palabra y de expresión. Sobre todo que el mensaje de tu palabra, del evangelio, llegue a los corazones y a los oídos de los que escuchan. De tal forma que los que conocen a Cristo sean afirmados cada vez más. Y los que no, hoy procedan al arrepentimiento. Porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Hoy estaremos exponiendo con el tema cómo responder bien en situaciones difíciles. ¿Cómo responder bien en situaciones difíciles? Quisiera como introducción invitarles a leer el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo número 11. Dice el 11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Escuche también ahora el verso número 12 de Eclesiastés capítulo 9. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Dicho de manera clara, amados hermanos, hay cosas que nos vienen en esta vida fruto de la providencia divina, y vamos a estar claros, sin estarla nosotros buscando o esperando. En virtud de esto, yo pregunto, ¿cómo? ¿De qué manera debemos nosotros responder frente a situaciones inesperadas? ¿Cómo espera Dios que con su gracia y por su gracia demos nosotros respuestas a estas cosas de orden contingentes y muchas veces, como acabo de decir, inesperadas de la vida? Yo quisiera que leamos nuestro texto central de Habacuc, capítulo 2, versículo número 1, porque Habacuc tuvo una situación providencial delicada, una situación difícil. Y yo quiero que observemos allí cómo Dios dejó registrada la manera como este profeta respondió en esta situación. Y que por medio de ello nosotros aprendamos de esto que Dios, nuestro Señor, nos dejó. Lea conmigo Habacuc capítulo 2, versículo número 1. Dice aquí, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Este capítulo 2 de Habacuc, capítulo 2 verso 1 de Habacuc, tiene 4 enseñanzas que darnos para nosotros manejarnos y responder con bien ante situaciones providenciales difíciles. 4. Hemos visto 4. Y lo primero que aprendemos aquí, mis amados hermanos,
es que en medio del tumulto, en medio de las situaciones caóticas, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, lo primero es ejercer control de Dios sobre nuestra mente, sobre nuestros impulsos y emociones. En otras palabras, hacerse uno dueño de uno mismo. Hacerse dueño de uno mismo. En medio del caos, la desesperación y la angustia, estas cosas no son buenas consejeras en momentos como estos. Por el contrario, debemos recurrir a la calma, recurrir a la serenidad del Señor. Pero para que usted pueda entender o podamos entender por qué yo digo esto, yo debo darle un poco del contexto de nuestro capítulo 1, que yo sé que está claro en ustedes porque lo hemos estado viendo, pero quiero darle un poco del contexto aquí para que usted vea por qué yo estoy diciendo esto. Un llamado a cuidar nuestras mentes, nuestras emociones, a hacerse dueño de nosotros mismos. Recordemos, es el capítulo 1. Habacuc está frente a una situación difícil. La nación de Judá estaba en pecado, incluyendo en diferentes actos pecaminosos. Y bueno, Habacuc estaba clamando al Señor diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a sobrar? ¿Cuándo va a traer justicia? Y Dios le responde a Habacuc y le dice, mira, voy a hacer una obra que aunque tú la escuches, no la vas a creer. Y Habacuc se desintegra en su mente. Habacuc cae en pánico, Habacuc no entiende, no puede creer, porque Habacuc ahora acaba de recibir una justicia, una respuesta muy lejos de la que él esperaba. ¿Cómo maneja Habacuc esta situación de mala noticia o de noticia fuerte? ¿Cuál es la respuesta que Habacuc frente a esto da? Bueno, en primer lugar, Habacuc decide controlar sus emociones y adueñarse, como dije, de él mismo, o adueñarse uno de sí mismo. ¿Y dónde lo vemos, amados hermanos? Lea conmigo Habacuc capítulo 1, versículo número 1. La parte A solamente, porque veremos la división de este versículo 1. Versículo 1A, versículo 1B, versículo 1C y versículo 1, parte D. Veamos ahora versículo 1A. Dice él allí, sobre mi guarda estaré. La expresión aquí por parte de Habacuc indica una actitud de expectación y vigilancia, pero de expectación y vigilancia sobre todo de su propio corazón. La idea es la de ser un guardador o un atalaya de sí mismo. Es, como yo acabo de decir en un momento, adueñarse de la situación y no lo contrario. No lo contrario. Pablo le dijo a Timoteo en una ocasión, ten cuidado de ti mismo. Mis amados hermanos, la expresión en Habacuc es una especie que indica dominio propio ante una situación difícil, caótica, desesperante. ¿Y qué está diciendo Habacuc? Aquí, sobre mi guarda estaré. Dicho de otro modo, yo me voy a tensionar. Yo voy a poner vigilancia sobre mí, sobre mi guarda estaré, sobre mi corazón, sobre mi mente, sobre mis emociones, sobre mis impulsos. Por esto nosotros leemos en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente o guarda tu corazón, que es lo mismo, porque de él mana la vida. Mis amados hermanos, escucha esto. O escuchemos esto. Si las situaciones que vienen a nuestras vidas, nosotros no nos adueñamos de ellas, entonces ellas se adueñarán de nosotros. Ellas se adueñarán de nosotros. Y precisamente en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22, se nos menciona la templanza, la cual es fruto del Espíritu Santo. Y la templanza es sinónimo de cordura, de dominio propio. Y Dios, mis amados, nos ha dado y ha depositado este fruto por su Espíritu Santo que mora por su gracia en nosotros. Nos ha dado dominio propio.
nos ha dado la capacidad y la autoridad con su gracia y por su gracia de poder adueñarnos de nosotros mismos y tomar control de la situación y no que las situaciones tomen control de nosotros. Era esto lo que Habacuc estaba ejerciendo en aquel momento. Control y guarda sobre su persona. Imaginémonos el escenario, amados hermanos. La noticia certificada a Habacuc. Vienen los caldeos, van a irrumpir. No será algo fortuito, es algo que Dios va a traer de manera clara. Dios lo ha dicho. Era, dice Habacuc aquí, el tiempo de poner guardia, atención sobre su corazón, sobre los pensamientos de su mente y sobre las reacciones emocionales en sí mismo. Era el tiempo de que Habacuc se adueñara para evitar el pánico, para evitar la desesperación. Mira un ejemplo de ello en la persona incluso del rey Ezequías. Lo leemos en Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 1. Allí se nos informa el hecho cuando precisamente Judá es librado de Sennacherib. Ezequías era rey y tiene la noticia de que Sennacherib, un rey poderoso, con un ejército poderoso, iba a invadir a Judá y al rey Ezequías. ¿Cómo manejó Ezequías esa situación? Dice Segunda de Reyes capítulo 19, versículo 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó la noticia. Ya el rey Sennacherib estaba en la puerta, va a irrumpir. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, pero no se quedó en ese dolor y ese sufrimiento, no. Sigue diciendo, y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Hermano, ¿cómo nosotros manejamos el pánico, la desesperación, la angustia, la noticia desesperante? Dándole rienda suelta a las emociones, a los pensamientos, al terror. No, eso no fue lo que hizo ni Habacuc ni Ezequías aquí. Habacuc se adueñó de sí mismo y Ezequías entró al templo para orar al Señor. No dejaron ambos que las situaciones se adueñaran de ellos. Ellos se adueñaron de la situación. Así que mi hermano, mi hermana, cuando te venga la mala noticia, el mal diagnóstico del médico, el asomo de ruina o aún la ruina misma, no es sabio el pánico, no es sabio la desesperación, ni la angustia, ni la histeria. Es tiempo de poner guardia en tu corazón y adueñarte de ti mismo, de tus pensamientos y tus emociones. Y alabamos al Señor porque Dios nos ha dado ese poder por su Santo Espíritu. Podemos acudir a ese poder con la gracia y por la gracia. Dios nos ha dado esa capacidad por su Santo Espíritu. Y gloria a Dios, como acabo de decir, por ello. Y esto precisamente nos lleva a lo segundo que Habacuc hace en medio de su situación crítica, en medio de su situación delicada. Habacuc se fortalece en el Señor, se adueña de sí mismo, lo vimos, ¿verdad? Y ahora, en segundo lugar, Habacuc se fortalece en el Señor. ¿Dónde lo vemos? Lea conmigo Habacuc, capítulo 2, versículo 1, la parte B. Leo. Sobre mi guarda estaré. Escucha ahora la parte B. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. ¿Sobre qué fortaleza Habacuc afirmaría a sus pies? Preguntamos nosotros. Bueno, la mayoría de los autores comentaristas están de acuerdo de que la acción de Habacuc es una acción no literal, sino del corazón. O sea, Habacuc no está diciendo, para que podamos entender, Habacuc no está diciendo que se va a poner en una fortaleza para hacerle frente él al ejército enemigo. No, Habacuc está diciendo sobre la fortaleza. Yo voy a afirmar mi pie, es una forma metafórica, si tú quieres, ilustrada de Habacuc enseñarnos que debemos poner nuestros pies, y en este caso nuestros pensamientos, sobre una fortaleza en medio del pánico, en medio de situaciones delicadas.
Recordemos que ya él había llamado y reconocido a Dios como su roca. Cuando él escucha la noticia, él reconoce a Dios como su roca. Habacuc capítulo 1, versículo 12. Lo leímos. Entonces, mis hermanos, yo te pregunto, ¿dónde más que en Dios podemos nosotros poner nuestra confianza y esperanza con firmeza y sin desmayar hasta que Él venga en nuestro auxilio? ¿Dónde más que en Dios? De hecho, escuche las palabras del salmista David, quien tiene mucho que enseñarnos sobre este particular que estamos viendo acá. Mire cómo David responde frente a una situación en el Salmo capítulo 40, versículo 1 y versículo número 2. Dice allí el salmista: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Estaba hundido allá, pero esperó pacientemente y sigue diciendo: del lodo cenagoso. Y luego, ¿qué hizo Dios frente a su paciencia de espera en el Señor? Puso mis pies, dice el salmista, sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es lo mismo que está diciendo Habacuc aquí: sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Habacuc está claro que en medio de situaciones difíciles, desesperantes y angustiantes, no hay mejor decisión. Ojo con esto, amados hermanos, no hay mejor decisión que poner el corazón, esto es, poner los pensamientos y el manejo de las emociones en las promesas de Dios. Bendito sea el Señor. Poner las emociones en las promesas del Señor. Poner los pensamientos del corazón en las promesas del Señor. No hay mejor decisión que eso. Eso es lo que significa afirmar los pies sobre la fortaleza. Eso es lo que significa. Escuche, Nahum capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y el Señor conoce a los que en Él confían. Y en el Salmo 62, verso 7, dice allí: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Una vez más, amados hermanos, esto es lo que significa afirmar los pies sobre la fortaleza. Todo lo que hemos visto en estos textos y todo lo que leímos aquí de parte del salmista David también. Por tanto, es necesario que nuestros pies espirituales estén sobre terrenos firmes en cuanto a la fe. Es necesario, porque vendrán tiempos fuertes que si no lo estamos, amados hermanos, entonces nos podemos derrumbar, nos podemos caer. Así que Habacuc se adueña de sí mismo y no deja que la situación lo controle o lo domine. Y hace esto poniendo su firmeza en el Señor, su confianza en el Señor. Pero lo tercero que Habacuc hace aquí frente a la amenaza es que Habacuc se enfoca de manera correcta. Habacuc se enfoca de manera correcta. Véalo, recuerde, se adueña de sí mismo, ¿sí? Se fortalece en el Señor y en tercer lugar, Habacuc se enfoca de manera correcta, lo cual es sumamente importante en los momentos de crisis o en los momentos delicados. El enfoque correcto es importantísimo. En esos momentos o en estos momentos el desenfoque puede ser fatal, trágico para la vida. El desenfoque en tiempo difícil puede arruinar, puede dañar. Por ejemplo, observe cuando usted está orando. Cuando usted está orando y lo arropa el sueño o se descuida en los momentos de la oración, la mente empieza a viajar y vienen pensamientos raros, hasta blasfemos, pecaminosos, que usted dice: pero ven acá, ¿y este pensamiento? Pero yo estoy orando.
Bueno, eso pasa cuando nos desenfocamos, amados hermanos. Eso pasa cuando nos desenfocamos. Por esto Habacuc se enfocó en ese momento delicado, crítico, de tensión. Habacuc se enfocó. ¿Dónde lo vemos que Habacuc se enfocó? Lea conmigo. Habacuc capítulo 2, versículo 1, la parte C. Lo leemos completo, pero apuntamos la parte C. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Nótelo ahora. Y velaré o me enfocaré para ver lo que se me dirá. Habacuc sabía, amados hermanos, que una mente en orden y bien amueblada es una gran ventaja y una gran garantía para la vida espiritual. Y para la vida de quietud y la vida de serenidad, para poder actuar y responder de manera correcta ante las aflicciones providenciales de la vida. Una mente amueblada, una gran ventaja. Obviamente, amueblada por las cosas del Señor. Es una gran ventaja para enfrentar con éxito, con victoria, las aflicciones providenciales y las situaciones delicadas, difíciles. El desenfoque ha sido la causa de muchos desastres y accidentes, incluso accidentes de tránsito, por poner un ejemplo. Imagínense personas manejando y texteando. Y van manejando y miran el celular. Un derrumbe, un choque, un accidente. Muertes. ¿Por qué razón? Por un pequeño entre comillas, desenfoque. De manera que Habacuc está diciendo, vamos a recapitular, Habacuc está diciendo, en primer lugar, yo me haré dueño de mí mismo. En segundo lugar, me fortaleceré en el Señor sin quitar la vista de sus promesas. En tercer lugar, dice Habacuc, estaré velando, esto es enfocado para ver lo que Él me va a decir, el Señor me va a decir. Mira mi hermano, mi hermana, yo quisiera que tú y yo veamos un ejemplo de lo trágico, de lo dañino, de lo peligroso, de lo desesperante que puede ser un desenfoque en la vida del cristiano. Y para ello yo quiero que veamos el ejemplo en Marcos capítulo 5, versículo 21 al versículo 24. Y ahí mismo, porque es la misma historia, leeremos Marcos capítulo 5, 35 al 43. Leamos en primer lugar Marcos capítulo 5, versículo 21 al versículo 24. Leemos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Lee ahora Marcos capítulo 5, versículo 35 al 43. Mientras él aún hablaba, Jairo con Cristo, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿ya? ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, en otras palabras, no te desenfoque. No pierda tu vista. Cree solamente. ¿Está escuchando, amado hermano? No te desenfoque, dice Cristo a Jairo. No te lleve de todas las noticias. Cree solamente. Sigue diciendo, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos,
tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. ¿Te das cuenta, mi amado hermano, por qué debes siempre enfocarte y procurar no hacer caso a todas las voces, a todas las noticias, a todas las opiniones, sino una sola opinión, un solo enfoque? Por eso Pablo dijo, una sola cosa hago. Sigo al premio. Una sola cosa, mi hermano. El desenfoque es peligroso. El desenfoque te trae nervios, te trae miedo, te asusta, te trae pánico, histeria. Cuando tú escuchas al médico, y no es que no escuches al médico, pero cuando tú solamente escuchas la voz del médico o la opinión de fulano, el Señor le dijo a Jairo, enfócate en mí, cree solamente. Muchas opiniones turban y desenfocan de tu mirada en Dios. Así que en medio de tantas opiniones y diagnósticos, ¿qué tú debes hacer entonces? Vela, ora y espera la respuesta de Dios. No te desenfoques. Pero en cuarto y último lugar, Habacuc entendió que su respuesta correcta ante Dios frente a la prueba va a depender mucho también de qué tan cerca o qué tan lejos estemos en nuestra relación con Dios. De ahí va a depender nuestra respuesta a Dios. De qué tan lejos, qué tan cerca estemos del Señor. ¿Dónde lo vemos? En Habacuc capítulo 2, versículo 1. La parte D del versículo 1. Léalo. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá. Note ahora, el final. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? ¿Cómo yo voy a responder frente a mi queja? Es lo que está diciendo Habacuc. Otra vez, mi querido y amado hermano, mi queja contra Dios será grande o será nula en la misma medida que yo tenga una comprensión más amplia acerca de Dios, su obra y su poder. En otras palabras, si como Habacuc en medio de las situaciones adversas, tú te adueñas de ella, con la gracia del Señor, y no deja que ellas se adueñen de ti, si afirmas tu corazón en Dios y su promesa y vela enfocado en las mismas para escuchar entonces su voz, si haces tú estas cosas, entonces no habrá necesidad de quejas delante de Él. ¿No lo habrá? Oh, amados hermanos, ojalá que Dios, que dejó esto aquí, y que fue para nosotros y para enseñarnos, nos conceda para su gloria y con su gracia poder responder ante situaciones delicadas, muchas veces desesperantes, inesperadas, de la manera que hemos visto aquí, ¿sí? En estos cuatro aspectos de Habacuc capítulo 2, versículo 1, como el profeta respondió. Ojalá que el Señor nos conceda responder de esta forma. ¿Para qué? Para que, como dice el título, precisamente, de nuestro sermón, podamos responder bien en situaciones difíciles. Quisiera finalmente hacer un llamado a los que no conocen al Señor, a los incrédulos. Mi amigo, en tu caso, es imposible que en esta vida y en este mundo tú puedas responder de manera correcta ante las situaciones aquí. A ti te van a venir, igual que al cristiano, le van a venir las situaciones adversas y difíciles. La única diferencia es que el creyente, el que está en Cristo, por la gracia del Señor, puede responder bien porque
tiene morando en sí su Santo Espíritu. Y como yo dije en el sermón, durante el sermón, un fruto del Espíritu Santo es la templanza, es el dominio propio. Es el poder adueñarse de él mismo en medio de situaciones difíciles y no dejar que las situaciones difíciles se adueñen de él o de ella. El cristiano puede hacer eso, pero tú que no estás en Cristo no puedes hacer eso. Tú necesitas a Cristo. En medio de un mundo con tanto tumulto, con tantas noticias tremendas y duras, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas al Señor. No solamente tú necesitas al Señor para ello, y sí lo necesitas para ello, pero no solamente para ello. Tú necesitas a Cristo para ir al cielo. Por tanto, te animamos, te exhortamos y hasta cierto punto te rogamos, te pedimos. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo, ven al Señor. El Señor vendrá pronto y viene por su pueblo. Y a menos que tú estés en Él, no podrás ser llevado al cielo por Él. Confiesa a Cristo tus pecados, arrepiéntete de ellos y ven y Él te perdonará y te dará salvación y vida eterna. Ven a Cristo. Y finalmente, amados, nosotros ¿sí? abracemos estas verdades en nuestras mentes, en nuestros corazones. Porque las situaciones delicadas y providenciales y difíciles terminarán en el cielo. Aquí siempre vamos a tenerla, de manera que respondamos como hemos visto aquí en este sermón, con la gracia del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos muchas gracias por mostrarnos tu palabra así. Podemos decir que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Podemos decir, oh Dios, que podemos tenerla como guía en medio de situaciones delicadas, adversas, y que a veces nos hacen temer e incluso preocupar, pero tú nos has dado directrices de cómo actuar. Permite que no sea un sermón más, sino que ciertamente podamos guardarlo en nuestros corazones y en nuestras mentes y llevarlo a la práctica para alabarte y glorificarte y bendición también de nuestras almas. Porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.